Dar proyección al asturiano, reivindicar su oficialidad son algunos de los objetivos más destacados que se pueden mostrar hoy en el stand de Iniciativa por el Asturiano de la Feria de Muestras de Asturias. Es un marco que consideran fundamental como escaparate porque, como nos decía Seba al comienzo del informativo, es donde más gente se puede ver en agosto en Asturias casi, ¿no? Por lo menos en Iniciativa por el Asturiano consideran que este es un marco privilegiado por eso mismo, porque es el evento más multitudinario de los que se celebra en Asturias, con una enorme afluencia de público concentrada en este recinto ferial. Ellos llevan aquí ya 5 años y han decidido que ese es el momento de que trascienda la labor de defensa de la lengua asturiana que llevan a cabo, reivindicando sobre todo su oficialidad. Dicen que es un momento agridulce, hay algo de frustración por no haber alcanzado este año la oficialidad en esta legislatura, haber cerrado la legislatura con la oficialidad del asturiano, pero también dicen que esto da fuerza y esperanza para que en la próxima legislatura se consiga ese objetivo. ¿Qué es lo que se va a hacer aquí? Lo que se lleva desde primera hora de la mañana, desde las 11:30 que arrancó esta jornada reivindicativa, pues se está dando a conocer cuáles son los espacios en los que se usa el asturiano aquí en la Feria de Muestra, en los pabellones del Principado de Asturias y de ayuntamientos como Gijón, Oviedo, Mieres, Langreo. Se ha hecho un recorrido institucional. También se ha arrancado esta jornada haciendo homenaje a dos figuras muy importantes para la defensa y el mantenimiento de la lengua asturiana, que consideran son Jovellanos y Menéndez Pidal. Se les ha hecho delante de los bustos que ellos tienen aquí en el recinto ferial homenajes y les ha dado flores. Y esta jornada reivindicativa también tiene muchísimo componente cultural, un componente cultural que ya empezó a las 12 de la mañana con una conferencia sobre sidra y tecnología a cargo de Arantxa Margolles, y que a lo largo de la tarde va a continuar en el pueblo de Asturias, en el Tendayu. Ha habido demostración de juegos asturianos, va a haber a las 5 de la tarde una visita guiada en asturiano por el pueblo de Asturias, y además también esta tarde aquí habrá recitales de poesía, títeres en asturiano y por último a las 8 para cerrar una prueba de sidra en el stand de Mieres. Lo que queremos es implicar a la sociedad asturiana desde todos los puntos de vista, económico, social, activista también, en dar presencia al idioma en la Feria de Muestres y de alguna manera dar visibilidad delante de las miles de personas que pasen por aquí cada año. Felicitar al director de la feria por asumir esta propuesta de Iniciativa por el Asturiano de hacer un día de la lengua asturiana en este evento. Cuento con que este primer día de la lengua en la Feria de Muestres sea el primer de muchos y que tengase como de algo totalmente normalizado, porque ya como da fecho tenemos que estar viviendo nuestra expresión lingüística. El propio pabellón del Principado de Asturias ya se viene celebrando de alguna manera la lengua asturiana, pues a través de la rotulación bilingüe de todo el pabellón. Pero bueno, yo creo que tengamos un día específico para celebrarlo y la mejor noticia que podemos tener.